Gracias por acompañarnos. Bienvenido, campeón, de nuevo. Mi hermano, aquí estamos. Estoy viendo demasiado acento. Ya voy a tener que venir a trabajar para acá. Bueno, pero que además que la veo mucho, porque está muy activa. muy bien, ¿no? Pero usted quedó que iba a reincorporarse con los artículos y me he quedado esperando. Ay, pues estoy escribiendo canciones. Cuando estoy escribiendo Muy canciones bien, no muy escribo bien. los artículos. Excelente. Si Eso escribo es mejor. artículos no puedo escribir Eso es canciones. mejor. Bueno, nada, cuando mucha gente despreciaba esta expresión de la música popular, Luis Díaz, tú y unos cuantos más dijeron, no, eso tiene su valor. Y se pusieron también a tocar esta música. Y yo creo que ese es un mérito, un reconocimiento que hay que darle a ustedes. Aunque hay que dárselo primero, obviamente, a los originarios bachateros. Claro. Esos que eran despreciados, que apenas había una emisora que los tocaba. Lo que cogieron piña. Exacto, que eran vistos como en la exclusión de la sociedad, pero hoy todo el mundo los aplaude. Y la bachata ya es de reconocimiento universal. Tú tienes tu historia que contar, vamos adelante. Bueno, yo, como tú muy bien dijiste, siendo muy chiquito, muy jovencito, yo escuchaba bachata en H4B, H5B, allá en Santiago. Me la ponía, la escuchaba porque Lila, la señora que lavaba y planchaba en casa, la escuchaba y la bailaba. En los pepines. La doña, sí. Sí. Y la bailaba. ¿Cuáles eran los artistas Entonces, en ese momento que ustedes escuchaban? Eso es Rafaelito, Encarnación. Rafaelito Encarnación fue de los primeros. José Manuel. José Manuel Calderón. Inocencio. Sí. Cruz. Había un señor Blas llamado Durán, Bernardo Ortiz también. Blas Durán, Bernardo. Blas Durán es de ese tiempo también. Sí, esa es la primera camada, esa gente Sí. son de los primarios, eso. En ese tiempo, eso es lo que se escuchaba. Estamos hablando que habían 3 o 4 canciones que se colaban. Estamos hablando de los 60, básicamente. Estamos hablando de los 60, inicio de los 60 cortos, cuando Sí. mataron Trujillo. Yo tendría, qué sé yo, 9, 10 años por ahí, en ese momento. Y ella la ponía. Entonces uno salía de la escuela a las 12, comía, qué sé yo qué, los viejos iban a dormir, y yo empezaba a oír la bachatica con doña Lila. Que era básicamente hecho a guitarra. Guitarras. Una contra maraca, una cosa. Guitarra, ¿cómo se llama? Maraquita. Todavía no tenía la guira, ¿no? Todavía. Porque de eso tenemos que hablar. Sí. De ese punto era la guira y la guitarra. Y casi siempre era había percusión. Un poco de percusión. Era una guitarra incluso, ¿verdad? Regularmente era una guitarra. No, eran dos. Eran dos que incluso José Manuel en su primera grabación, o en una de sus primeras grabaciones, Calderón usó como un clarinete. Sí. Yo me recuerdo. Era un instrumento de viento. Sí. Que para mi edad no sabía muy bien cuál era, pero después averigué que era un clarinete. Y en esos momentos era algo muy marginal, ¿cierto? Sí. Porque, sí. por ejemplo, tú estás en Santiago, ¿verdad? Sí. Eso no se iba a escuchar en el Centro Español, ni en el Matún. No, tú eres loco, no, lo que escuchábamos eso. En mi casa no se oponían, ni mucho menos, pero esa no era la música que se escuchaba. No. Se escuchaban boleros, se escuchaba música mexicana, mucha. Por la mañana todas las emisoras tenían un programa de música arrancaban mexicana, con sí. Negrita de mi cantares, hoja de papel volando. Ese es un son jalisciense. El mariachi Vargas de Tecalitlán. Vargas, sí, que tenían muy tradicional. Muchas ponían ese como... Eso. Exacto, lo ponían de entrada como la identificación. Entonces se oía mucho merengue, mucho bolero, Guti Cárdenas, de esa gente. Sí. Entonces, pues nada, eso fue. Ahora, después de eso vino un silencio, donde aparecieron ya Luis Segura, que se hizo como otra explosión que hubo, ¿no? Luis Segura,
Fabio el policía. Ah, sí, se fue muy famoso también. Mélida la La sufrida. sufrida, sí. La única mujer que yo he oído así como... Que trascendió en ese tiempo. Sí, que Sí. trascendió en ese tiempo, sí. Paniagua. Aunque Paniagua, fue posterior, que fue un Paniagua poquito después. cantaba. Pero fue un poquito después, ¿verdad? Sí, bueno, pues yo te estoy hablando después, Sí, sí, sí. No, yo no te estoy hablando de los... Pero esos sonaban ya un poquito más diferente que los otros. Sí, y ya incorporaron otros Sí, instrumentos. sí, porque hablando de eso, fíjate, nosotros lo que ponemos es las canciones, lo que escribimos. Lo que escriben y lo que cantan. Sí. Quienes hacen la música son los músicos. Y en los estudios de grabación, los músicos que tocaban le ponían su forma. Si hay una persona aquí a la que hay que decirle que es como responsable de muchos de los sonidos y de la rutina del requinto, es a Edilio Paredes, Edilio Paredes. Edilio, ese es uno de los responsables de ese asunto, de cómo se toca. Eso, Fue de los creadores de ese sonido esa, singular de la bachata dominicana. De esa forma de tocar el requinto y de irle agregando cosas, no sé, el añoñadito, por ejemplo, métele la güira, lo dijo, pero él no era músico de eso, del tema de Edilio, no, Edilio era músico de eso, sí. De verdad. Y ahí se fue, vamos a decir, y grababa para mucha gente. Se le fue dando grabando, pero, la personalidad a esa expresión musical, porque sí, yo insisto, nosotros nos inspiramos quizás los dominicanos en lo que hacían los boricuas, los Tommy Figueroa, esa gente, pero lo de ellos era más suave, más bolero. Aquí lo que trataban de hacer, lo que sucedía en América Latina completo, que era tratar de hacer bolero. Exactamente. Los muchachos de esa época, como los muchachos digo yo, los señores de esa época, que eran mayores que yo, pero los señores los muchachos, pero eran muchachos, los muchachos de esa época trataban de hacer boleritos de guitarra, como ellos le decían boleritos de guitarra, los boleritos de trío. Exactamente. Pero esa fue la inspiración. Ahora, comida aparte, al añoñado cantándola. Y además, él fue quien puso esa forma, que es como la vocecita lloradera, esa amargura. Que ese sello se le quedó a la bachata. Señor. Entonces, ahora, ¿de qué hablaban? ¿De qué se escribía? José Manuel, Bernardo Ortiz, con Dos Rosas, por ejemplo, esa fue una canción que explotó. Dos Rosas, sí. Pena, todas esas cosas cuando explotaron, en diferentes momentos. Esas fueron canciones que sobrepasaron la veda, brincaron la valla. A propósito de la veda, se mantuvo mucho tiempo porque mucha gente comenzó a gustar y a veces quizá la veía con sorna y de relajo, no la tomaba en serio. Pero hubo un momento en que ya se rompió esa veda, se rompió ese mito. Tú sabes que el show del mediodía tuvo mucho que ver. Tuvo que ver. También. Y Radio Guarachita. Bueno, pero es que eso eran emisoras especiales para dedicadas a eso, sí. Donde empezó el bombardeo de la bachata fue en... El show de mediodía. No, espérate. Antes que Radio Guarachita, había una emisora, Ave María. Yo sé que el locutor era Papá Rojita, me recuerdo. Papá Rojita. Ahí ponían bachata. Entonces después, Radamés, que en paz descanse, arrancó con eso, empezó a grabarle. Y se desarrolló el asunto. Bienvenido Rodríguez grababa bachata. En Santiago, por ejemplo, Bienvenido. El Karen, yo te hablo de Bienvenido por Karen Record. En Santiago, Víctor Esteves, que en paz descanse. Es que hace mucho tiempo, han muerto 2 o 3. Le grababa a Víctor Esteves de Santiago. O sea que se fue construyendo, vamos a decir, un mundillo poco a poco. Poco a poco, rompiendo corozo, hasta que lo que estábamos legales en la vida, los hijitos de papá, los burguesitos. Lo que la sociedad aceptaba. Como decían, los burguesitos. Ahora le dicen los blanquitos. Los blanquitos. Bueno. O lo que dicen de que los popis.
Ah, no es así, no. Y nosotros son de que guau, No, guau, guau. pero no entremos ahí, no entremos ahí. Sí, los guau, guau. No, yo mantengo todavía mi lenguaje, mi análisis marxista. Lo prefiero mil veces. Bueno, Pero me divierte el otro, naturalmente. Entonces, el caso Entonces, es que hasta ahí hubo un llegamos. momento que esa veda se rompió. Ahí llega, sí, ahí llega el show de mediodía. ¿Te acuerdas del solterito del sur que lo veíamos que se tiraba en el suelo? Sí, ese era famoso. Amarili. Sí. Ajá. Trayaba el saco y lloraba. Uno llamaba el Chivo Sin Ley también. El Chivo Sin Ley. Sí. Bladurán tuvo mucho tiempo. Ellos nunca pararon de cantar. Yo canté con el Añoñao en Santiago, con Luis, en el estadio, a millón en el estadio Cibao, y vi gente, cantidad de gente, que cuando él cantaba, a mí me invitaron a cantar, yo le canté La Casita, y lloraban, digo, pero ven acá, pero la gente llora. Yo preocupado, pero es felicidad lo que yo tengo que traer. Y lloraban conmigo. La emoción, ¿no? Pero cuando llegó el Añoñao, eran todas las que estaban, todas las mujeres llorando, todas con pena. Eso no tiene madre. Eso fue una cosa que me impactó en el estadio Cibao. Tú sabes que yo Llenísimo. le escuché a él, a Luis Segura, decir en una ocasión que esa música, él decía que había, él no lo dijo con esas palabras, pero quiso describir que había una hipocresía social, que durante mucho tiempo a mucha gente le gustó, pero ocultaba que esas cosas le gustaban porque le daba vergüenza frente a la censura social. Yo conozco a un amigo militar que con el tiempo subió de rango, que le subía los vidrios a su carro. Para oír su bachata. Y que no lo descubrieran. Para que no lo... Porque le decían, por cierto, en principio... Pero el carro no tenía aire. Efectivamente, le decían música de guardia. Sí, pero no es justo. No, te quiero decir, era algo despectivo. Te voy a decir por qué. Porque tampoco ahí leí, habrá un chismo teórico de la bachata. Cada quien contando su historia. Ustedes los periodistas son una cosa terrible. Está el teórico de la bachata al pecho, pero bueno. No, yo le pregunto a ustedes, bueno, yo eso no sé. No, bueno, hay algunos que sí, que preguntan. y sí, está muy bien que pregunten. Esa debe ser la conducta. Pero que hay unos tigres que hacen unos análisis. Y cuentan unas historias. Y tú dices, ¿dónde estaba sobre todo lo de la prensa. De la prensa escrita. Sí, la prensa escrita, esa es la prensa. Bueno, entonces para seguir con el cuento, llegamos los blanquitos, llegamos los pompis, llegamos los hijitos de papá, que estábamos legalizados con nuestras canciones, La Casita, Chiquita, Luis Díaz con su rock. Entonces viene Luis, hace el Tecno Amargue. Sí, Luis, ese fue famoso. ¿Qué es eso, Luis? Ese momento, el Tecno Amargue. Oye, la otra bachata, la que dependía de la bachata madre, un camino cogió para ese lado para desarrollar lo que es hoy la bachata, donde estamos hoy. Pero eso fue un camino largo y tortuoso. A nosotros no empujaban, al contrario, nos daban premios. Yo rechacé muchos premios para que aceptaran la bachata dentro de la lista de los premios. No, yo sí recuerdo en una ocasión que tú decías que no era justo que si se premiaba a un artista que incursionaba en la bachata sin ser su modalidad de música original, había que crear una categoría para los auténticos bachateros. Claro. Tú luchaste mucho por eso. Sí, yo peleé por eso y peleé con mis amigos, de esas discusiones de amigos, tú sabes, pero tampoco era que nos caíamos a puñalar. No, yo digo pleito en el sentido alegórico. Aquí hay que hablar claro. Te digo que hay unos intérpretes. Víctor dijo que le cayó a puñalada. No, yo no peleé con mis amigos, con José, con toda esa gente que eran los que escribían en ese momento. Gente muy respetuosa. Sí. No. Simplemente no, yo no acepto mi premiación, mis nominaciones, porque ahí no están incluidos los demás. Y eso no es justo, pero Vitico, que eso es un exceso, pero yo quiero que ustedes lo recuerden. Después, al año, a los 2 años, incluyeron la categoría y han seguido premiando y ya hay bachateros que le han entregado el Gran Soberano. Sí. Ahora, Luis Díaz es la persona en los años 80 temprano, que nos llama la atención con su Tecno Amargue.
Y no, me alegró muchísimo. Porque yo que venía del bolero también, pero yo hacía mi bolero parecido al bolero de todo el mundo. Y además tú tenías la vena de sonero, que Sí, ahí hay una exacto, frontera con... exacto, Sí. yo siempre entendía como que los boleros tenían que terminar con un estribillo para gozarlo, porque yo decía que los boleros eran muy cuajados. Sí, además una canción de Pero desamor. entre Sí. nos decíamos, eso no se decía. Bueno, hay que reconocerle a Luis. Luis escribía, yo recuerdo, comenzando yo en el periodismo, hice una pasantía cuando Juan Bolívar y Quiterio dirigían diario, El Nuevo Diario, que fue un experimento en ese momento. Y recuerdo que él publicaba textos y él desarrolló la idea, la tesis, y me parece acertada, que decía que la bachata era el blues dominicano. La bachata. La canción del desarraigo, del Sí. campesino que emigra a la ciudad. Sí, mira, la bachata es la canción romántica popular. Dominicana. Pero que también... Y ojo, es diferente al bolero, ojo. Sí, y una cosa también, Cuidado. que yo digo que ahí nos distinguimos de los boricuas. Las rutinas son diferentes. No, y no solo eso, recuerda que la Ñoñaíto y el mismo José Manuel Calderón tocaron temática de contenido social en la bachata, aquello de que toda la consecuencia encima del infeliz, decía la Ñoñaíto. Así mismo. Y Marino, hay que Eso. hacer justicia con Marino. Entonces eso le dio en paz ese descanse. tinte y por eso Luis decía eso y él mencionaba una famosa bachata, la de Gómez Salcedo, un señor por cierto de Salcedo que era el interno. De un hombre Cordero, ¿no? No, Gómez Salcedo, que lo dejaron botado en un hospital y el tipo contaba su historia y Luis Díaz decía que eso era un ejemplo de blues. Hospital, No, esa es la cama vacía. Este otro es un tipo que lo deja en un hospital y no lo va a ver nadie. Y... No me acuerdo de eso. Sí, Luis lo mencionaba, fue una cosa 60 temprano, el interno. Que él decía que eso era un auténtico blues, un tipo mostrando su pena, su cosa. Sí, así realmente sí. Aunque ha tomado otros caminos. Obviamente. Porque la bachata, señoras y señores, sobre todo los jóvenes que nos ven, es una música viva. Ustedes están viviendo todo un proceso que nosotros no pudimos verlo en el merengue, ni muchos cubanos en el son. Nosotros estamos viendo el proceso de acomodación, de transformación, de aporte y maltratos también, porque los hay, de la bachata. O sea, estamos viendo todo ese proceso, Olivo. Mira cómo inició, y eso es muy difícil encontrar conjunción ahí en lo que pasó. Yo digo que ha evolucionado rápido en los últimos años. Claro, por la comunicación. Es que no había forma. No, y de esos conjuntos que tenían quizá uno o dos guitarras, la maraca, la cosa, a estos muchachos que tienen unos conjuntos con guitarra eléctrica. No, mira, no la sé, bachata es requinto o una guitarra eléctrica tocada como requinto. Las que más se acercan a la bachata madre es con su requinto y su micrófono y su cosa. Una guitarra, eso lleva su rutina, eso se toca de una manera que no es como se toca el bolero de trío. No, eso no es así. O sea, lleva toda una rítmica. ¿No todo el mundo puede tocar bachata? No, tiene que aprenderlo. Aunque sea buen músico, tiene que aprender. Mira, déjame decirte una cosa, para que nos entendamos. ¿Por qué yo digo que los músicos son los que crean la característica de lo que hoy llamamos bachata? Son los músicos, los intérpretes. Fíjate, cuando tú escribes en el pentagrama una música, por ejemplo, para que lo entendamos más fácil, un fraseo de saxofón, de merengue, eso no se escribe así. O sea, no puede venir cualquier miembro de la orquesta más exigente, no va a hacer eso en ese, no, hace, o sea, lo mete lo mete en cintura, pero ese airecito, ese swing se lo ponemos nosotros. Ese tumbado se lo ponemos nosotros. Yo vi, a propósito de eso, a Larry Harlow, un documental sobre la salsa y ese movimiento,
que él era un tipo de formación clásica. Claro. Y él decía, yo quiero ser de esta gente, se le acerca a Johnny Pacheco, pero lo que él veía, él decía, escrito. pero a mí no me sale. Entonces, Es como- el Pacheco que le dice, no, no, tiene que oír a esta Mira, gente y tiene que hacerlo La así. música tiene sus acentos. Sí. Es decir, si yo hablara sin acento, sin ninguna otra cosa, ustedes me escucharían. No, pero claro que yo Un no hablo robot. así. Si ustedes me oyeran, me robot. seguro que yo no, esa tiene un acento, ¿verdad? Entonces la música tiene su acento, aunque se escriba de la misma manera para todo. Bien, este logro es de Yo mucha, lo que de quiero es que mucha gente. entiendan el asunto. No fue fulano, no fue mengano. Nosotros fuimos vehículos que empezamos a abrir puertas. Claro que sí. Y los muchachos de la bachata madre a abrir también y que quitaban y le agregaban un micrófono y después vino la electroacústica y que la cuerda del nylon y que la cuerda de hierro. Todas esas transformaciones, señores, todo eso alteró el uso del chorus, de los pedales, de los osciladores. Eso transformó la bachata. Ya, después eso no batería existía y en la todo, principio. guitarra eléctrica y todo eso. Entonces, no es que los de ahora no nos digan que los de atrás no hacían la bachata. No, de esa madre parimos todo. Y sigue evolucionando. Y sigue evolucionando. Vamos Porque a una pausa. Ya el merengue llegó orquesta y se fue la sinfónica y todo. A nosotros nos falta, vamos a ver si llegamos. Bueno. Orquesta. Ya han hecho algunos experimentos por ahí. Vamos a una pausa pero- y volvemos. Bien.